El subtítulo de hoy lleva por nombre En busca de la llenura del Espíritu Santo. Y ya hemos visto las cualidades, hemos visto la acción, hemos visto el protagonismo que tiene el Espíritu Santo, aquella tarea importante que ha desarrollado. Y es necesario que tengamos esto presente, hermanos, porque hemos visto todas estas funciones, porque hemos visto todos estos actos que el Espíritu Santo ha hecho, es para que nosotros le admiremos. Es para que nosotros realmente sintamos ese deseo de encontrarnos con Él, de tener comunión con Él. Porque, mire, cuando usted es invitado a un evento de alto realce, o usted tiene la oportunidad no sé, de encontrarse con alguien que a lo mejor esa persona es importante, usted quiere dar la mejor impresión. Usted se prepara para ese tiempo, porque su disposición está en que ese momento sea bien aprovechado, sea yo percibiendo, sea yo absorbiendo, ¿cierto? Algo que pueda rescatar y que me pueda aportar, y a la vez también poder dar esa buena impresión, ¿cierto? Si es que en algún momento podemos conversar. Y esa es nuestra disposición, esa es nuestras ganas de poder estar ahí en un buen momento con aquella persona que es importante. Entonces es necesario que nosotros hayamos visto los temas anteriores para poder también tener esa claridad de entendimiento de quién es el Espíritu Santo hoy. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el protagonismo que Él tiene? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la unción? Porque, hermanos, nosotros en teoría nomás vamos a llenarnos de teoría de lo que es el Espíritu Santo y vamos a seguir viviendo nuestros días. Ahora, el tema de hoy está asociado precisamente a la llenura del Espíritu Santo. Y hemos visto sus cualidades, hemos visto quién es Él, hemos visto la deidad que está en Él, que es Él, y ahora hay algo que en nosotros tiene que generar un cambio. Y es algo que nosotros debemos anhelar, la llenura del Espíritu Santo. Si usted no la quiere, no la va a encontrar. Si usted no quiere ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no fuerza las cosas. No va a ser algo que en ti no está a esa disposición. Cuando Dios nos hace pasar por ciertos procesos, ciertos tratos, anhelamos muchas veces eso. Por eso, mire, no quiero que hoy día, con lo que veamos el día de hoy, podamos decir, con esta manera logro el Espíritu Santo. No, hermano. Quiero invitarle a que usted tenga una disposición a usted encontrarse con el Espíritu Santo. Hoy día vamos a ver la relación y yo sé que en la palabra vamos a encontrar mucha claridad de cómo lograr esa llenura del Espíritu Santo. Pero hay que buscarla. No es algo que nosotros digamos, como que yo estoy aquí parado y alguien me toca y soy lleno del Espíritu Santo. No. Sino que en nosotros tiene que haber un deseo, debe haber una disposición, debe haber una actitud, debe haber toda una entrega para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque, como decía al principio, ¿cierto? Cuando uno va a una cita y va con alguien importante, imaginemos que alguien que lo tenga que entrevistar a usted, ya sea para un tema laboral, ya sea para ganar algún beneficio, no lo sé. Lo que usted espera es que esa persona se lleve una buena impresión de usted. Entonces, usted va con otra actitud. No va con la actitud del corriente, del día a día. ¿Cierto? Porque usted, por ejemplo, si tiene niño en la casa, como que poco importa qué impresión se va a llevar el niño de usted. Usted sale con pantufla, sale con pijama, da lo mismo, si sale, el niño sale, parte de la casa. Pero ir a encontrarse con alguien que usted tenga que recibir algo de esa persona, o tenga que obtener algo de esa persona, usted lo que espera es dar una buena impresión. ¿Es así o no? ¿O se me ocurrió a mí nomás? Usted espera eso. Cuando usted va a buscar un trabajo, espera que el trabajo se lo dé la persona que lo entrevista. Y espera que esa persona encuentre una buena impresión para usted ganar ese trabajo.
Y por eso es importante esto, mis hermanos, es que la palabra dice en Mateo 7:8, perdón, 7:7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, hay algo que nosotros debemos considerar, es que mientras nosotros busquemos a Dios, le vamos a encontrar. Nosotros debemos buscar a Dios. Si queremos algo mayor, si queremos un encuentro, si queremos que Dios se glorifique en mi vida, debo buscar a Dios. Y lo interesante de esto es que nosotros vamos a buscar y vamos a hallar. Ahora, es importante esta pregunta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la motivación del que busca? Sí, pues cuando usted anda buscando, las llaves del auto, uy, ya se me viene la hora. ¿Con qué intencionalidad usted busca la llave? De encontrar. Por eso a veces, mire, es que a lo mejor es tan sencillo lo que estoy diciendo, pero es que a veces no buscamos con esa intención. No buscamos con la intención de hallar. A veces oramos por orar. A veces ayunamos por ayunar. A veces venimos al templo por venir al templo. Y en nosotros debe venir una actitud de búsqueda. Una actitud con una motivación de que yo me tengo que encontrar. Y me recuerda, ¿cierto?, a un Jacob que le decía, no te soltaré hasta que me bendigas. Y es importante eso, porque estaba teniendo una lucha ahí en ese momento. Cuando nosotros de verdad buscamos, somos intencionales y nuestra motivación es encontrar. Y dígame, ¿no?, cuando busca el celular, busca las llaves. A lo mejor usted es muy ordenado y le estoy hablando a pura gente ordenada que tiene el sistema 5S en la casa y tiene todo demarcado ahí. Aquí va la llave, aquí va. Perdóneme, a lo mejor si le estoy hablando a esas personas, pero por lo menos a mí me ha pasado que se me han perdido cosas y la verdad es que he dado vuelta todo para encontrarlo. Y cuando uno la encuentra, ¿qué siente? Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener presente esto, que la palabra nos dice, buscad y hallaréis. ¿Usted quiere la llenura del Espíritu Santo? Es que a lo mejor no entiende usted lo que es la llenura del Espíritu Santo. Hermano, no sé, a mí me gustaría lograr la llenura del Espíritu Santo. Eso creo que es lo que necesito en mi vida. Pero es porque entiendo lo que el Espíritu Santo puede hacer si Él llena mi vida, si Él me llena. Y para eso hay cosas que tienen que salir. Tienen que salir de nosotros, porque están ocupando espacio. Están estorbando que la llenura del Espíritu Santo sea posible. Y por eso el estudio del día de hoy, que va a ser en esta primera parte, vamos a ver relación a esto. Porque es especial. Porque la palabra dice, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a ser añadidas. Y ese dicho es más allá que algo material, más allá que, entonces si voy a orar, como que me va a salir el beneficio social, por decir algo. No, es más que eso, hermano. La añadidura de Dios es más grande, es más profunda, es algo que satisface. Y es interesante esto, hermano, porque en nuestra búsqueda tenemos que buscar de Dios, buscar del reino de Dios, tener esa actitud de buscador.
No otra actitud, no una actitud de asistir, vengo, voy a abrir la Biblia. Voy a leer la Biblia para decir que leí la palabra. Voy a estar en la oración para decir que estuve en la oración. Pero no voy con una actitud de buscador. Hermano, cuando nosotros vamos a la palabra, tengo que sacar algo de la palabra. Tengo que traerme algo de la palabra. Tengo que traerme lo que Dios me está hablando. Si yo no voy con eso, no voy a encontrar. Va a ser leer, y lo más probable es que, no sé, ¿qué leer? Voy a estar ahí. O no sé, leí, pero no sé, como que es bonita esa parte. Y me la aprendí de memoria, incluso. Pero no voy a traerme algo profundo. Entonces, hermano, esta pregunta es la que yo debo hacerme al momento de buscar más de Dios. ¿Quiero ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser tú lleno del Espíritu Santo? Si estás dudando es porque tienes que ver los estudios anteriores para refrescar y profundizar más en la Escritura. Porque lo que vemos acá es muy superficial. Creo que hay más profundidad en todo esto. Pero ahí hay algo que usted debe buscar. Porque uno esperaría, ¿cierto? Que a uno cuando busca algo, esperaría como que se lo den ahí. No, uno tiene que buscar, no hay nadie más. Uno a veces le puede decir a los hijos que busquen, a los niños, a alguien que le ayude a buscar, pero nadie más que usted cuando desea eso, tiene esa intencionalidad de buscar eso. Entonces usted tiene que anhelar buscar, tiene que desear encontrar eso. Si no, hermano, teoría y palabras. Entonces, vamos a ver, como le digo, lo que vamos a ver tiene una relación, es algo que usted debe profundizar, es algo que me hacía mucho sentido en cuanto a la importancia de que busquemos cada día, hermano. Así eso es. Es que uno va entendiendo, mire, si es tan sencillo, es tan simple, pero es tan necesario que eso simple sea real, que no sea un concepto solamente, que no sea una palabra memorizada, sino que sea así. Bueno, vamos a Lucas 2, 25 al 27. Y bueno, aquí hay algo que es interesante y es lo vimos al final del estudio anterior, y habla de un Simeón. Dice, Lucas 25 al 27, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿qué pasó? Él pudo encontrarse con él. Y imagínense, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu lo llevó al templo, el Espíritu le dio consuelo al decirle que él no partiría hasta no ver al ungido del Señor. Y ahora mis ojos pueden ver, o sea, y ahora ya es el tiempo, mis ojos pueden ver tu salvación, Señor. Es lo que dice más adelante. Pero aquí hay dos cosas interesantes. Este varón, si bien no dice literal lleno del Espíritu Santo, dice que él era justo y piadoso y esperaba la consolación. Y cuando dice que esperaba la consolación, hace mención, la consolación de Israel, dice, ¿cierto? Porque la consolación de Israel era la espera del Mesías, el ver al Mesías. Esa era la consolación de Israel. Sobre todo este tiempo, ¿cierto? Que ya había pasado un tiempo de silencio, Dios no había hablado a su pueblo, ¿cierto? Pero ya esperaba, había una sed en el pueblo de esperar la consolación de Israel, y que estaba dada por el ungido de Dios. Entonces, aquí hay dos líneas especiales. Primero, él era justo y era piadoso.
y esperaba la consolación. Recuerden lo que dijo Jesucristo. Dijo, no los dejaré solo. Voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Aleluya. Entonces, hay algo que tiene muy especial, esto de verdad que es bien especial, que este varón justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Entonces, había un deseo de él, había un anhelo, pero esa actitud, mire, es lo que lo lleva a que, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y mire, y la relación que tiene este hombre. Por eso no dice era lleno del Espíritu Santo. No dice literal. Pero mire el nivel de relación. El Espíritu Santo estaba sobre él. Que el Espíritu Santo esté sobre mí es algo más allá de mi raciocinio e entendimiento. Es que lo pongo por sobre mis propios deseos. Es algo más profundo que en lo físico, que es cierto que espacio alto y ancho, no es altura, no es profundidad, no es eso. Es algo mayor. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado, mire. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿sabemos lo que significa eso, que el Espíritu Santo le revele? Nos revele. Si es Dios mismo, revelándonos. El Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso había sido revelado. Y mire lo que acontece. Y movido, ¿por quién? Por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, ¿cierto? Que el rito de la ley era que el primogénito hijo, el que rompiera la matriz, tenía que ser entregado al Señor, presentado y dar en sacrificio 2 tórtolas. Ese era el rito de la ley. Y bueno, en la semana anterior lo vimos desde otra perspectiva, pero este hombre, todo esto que se da es poderoso. Yo le digo, hermano, yo quisiera que el Espíritu Santo me revelara. Anhelo eso. Yo anhelo que el Espíritu Santo me mueva. Anhelo eso. Por eso entiendo que tengo que buscar. Y por eso le digo a usted, si usted anhela esto, tiene que buscar. Pero tiene que anhelarlo. Tiene que esperar al Consolador. Aleluya. Tiene que tener ese tiempo. Si no, mire, hermano, es como lo decía días anteriores, es como vivir tu día a día, sabes que el Espíritu Santo mora contigo, mora en y contigo, o me voy a centrar en contigo, ¿cierto? Mora el Espíritu Santo y lo tengo todo el día en una habitación. Y yo vivo mi día a día. Y aspiro, agoceo, limpio los vidrios, ¿cierto? Trapeo, pago las cuentas, voy a trabajar, vuelvo a trabajar, cocino, etc. Y el Espíritu Santo está ahí. Sabemos que mora y estamos conformes con eso. Pero no hay una relación. No hay un dicho, no hay una instrucción. Porque cuando yo estoy con esa expectativa de llevarme una buena impresión y recibir algún beneficio de aquella persona, le digo, Espíritu Santo, pasa, por favor. Te tengo listo el almuerzo. Preparé lo que a ti te gusta. Y lo pongo en el lugar ahí, el principal. Una vez nosotros en familia hicimos un acto de fe. Bueno, varias veces lo hemos hecho ya. Que para nuestra cena de Año Nuevo hemos preparado, hemos puesto la mesa y hemos puesto ahí un lugar más. Somos 4, un puesto más. Una locura a lo mejor. Pero hemos dicho, simbolizamos tu presencia aquí con nosotros. Simbolizamos que tú estás con nosotros a la mesa, sentado. Y
Y bueno, siempre ahí tenemos un tiempo de oración, algo especial que se nos da en familia, pero es necesario que nosotros demos ese lugar a esta persona. Si no, va a ser como un habitante, va a ser como un ocupante más de la casa, que va a estar en una habitación, ocupando un espacio. Sabemos que está, pero nunca hablo con él. Sabemos que está ahí, pero yo sigo viviendo mi vida. Hermano, esto que vivió este varón fue tremendo, porque fue movido por el Espíritu Santo, y dice que los ve, y lo reconoció. Mire, imagínense cómo habrá sido el mover del Espíritu Santo en él, para tomar al pequeño, porque José y María no venían con un cartel, traemos al Hijo de Dios, cuidado, ahora no paso. Él movido por el Espíritu Santo, dice que lo tomó en sus brazos. Oh, tremendo, tremendo. Y ese fue un privilegio para él nomás, mi hermana. Yo tengo una duda, ¿Sí? una duda que va a ir dando vuelta. Este varón vio a Jesús cuando era pequeño, ¿cierto? Era bebé en esta porción. Y es la única porción que aparece Simeón, no hay más registros de él. Pero, a ver, ahí habla del Espíritu Santo, que le reveló. Pero lo que yo tenía entendido era que Jesús dejó el Espíritu Santo después que él partió. Entonces, yo sé que cuando crearon el mundo estaban los tres. Pero después, en varias partes, como que no se habla mucho del Espíritu Santo. Entonces ahí. Bueno, en estudio. Sí, es que es especial. Es que esto saca la estructura. Claro. Esto nos saca el esquema. Porque a diferencia de nosotros, Dios está en todo lugar. Y Dios hace como Él quiere. Ese es un principio. Ahora, hay cosas que nosotros debemos hacer, porque si yo busco al Espíritu Santo, debo hacer lo que la palabra me lleva a hacer. Pero yo no puedo limitar a Dios a eso. Porque hasta acá, imagínense, era un bebé. Y esto acontece antes, ¿cierto? Que justamente lo que estamos diciendo de Juan, cuando Juan lo menciona. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Y lo vemos, que está en diferentes lugares. Porque Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios está en todo lugar. Todo lo sabe. No hay nada imposible para Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Por eso, nuestra naturaleza humana, ¿qué nos lleva? No, es que tiene que hacer aquí, y cuando doblamos la esquina, ahí nos encontramos con esto. Limitamos a Dios a esas cosas. Y por eso lo vamos a ir viendo a medida que se da esta parte. Hermano. Lo que pasa es que yo creo que cuando buscamos a Dios tenemos que entender que no lo vamos a conocer en su plenitud. Como dice la palabra, nosotros vemos como espejo. El espejo antiguo era un borroso. Entonces nosotros vamos a conocer parte de Dios. Y muchas cosas de Dios no vamos a entender para nada. Están pegadas. Exacto. Porque Él es un ser superior y nosotros inferiores. Es necesario, mire, nosotros a veces nos apoyamos en esquemas. Y eso es natural que acontezca. Nuestra limitación, ¿a qué nos lleva? A que yo voy a seguir el protocolo. Voy a seguir el flujograma. Y vamos a establecer este orden. Primero esto, después esto otro. Y eso es llevado, ¿por qué? Por nuestras limitaciones. Por nuestras limitaciones se han generado todos estos instrumentos. Flujogramas, procedimientos, instructivos, ciertas metodologías, legislación, normativa, etcétera, lo que quiera usted llamar. ¿Por qué? Porque nuestra limitancia, nuestra estructura básica, necesita estas cosas para poder entender. Pero Dios no podemos limitarlo a nuestras limitancias. Y por eso la palabra dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos no son los nuestros. Nosotros, sería ideal tener una metodología. Y Dios nos desarma los esquemas cuando Él quiera, ¿no? Lo que yo entiendo es cuando el Espíritu Santo siempre ha estado.
con la diferencia que cuando el Señor Jesucristo se va, dice que Él se quedaría con nosotros. Entonces ahí, en ese momento del, digamos, en ese periodo, el Espíritu Santo vino a morar. Pero antes Él estaba, pero solo visitaba. Amén. Y el Señor Jesucristo lo dijo que Él va a morar. Amén. Eso es lo que nosotros hoy día encontramos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros hoy día vamos a poder encontrar a través del bautismo, ¿cierto? A través de lo que se venga a dar cuando nosotros tenemos que hacer estas cosas con entendimiento. Pero aún así hay cosas que están ahí y que Dios va a hacer como Él quiere. Nosotros tenemos que hacer lo que se nos ha mandado en hacer. Por algo también Jesús le dijo, vayan y bauticen. Hay cosas que a nosotros no nos exime de hacer ciertos actos de fe, que tienen que ser. Pero, por eso le digo, esto nosotros no podemos cerrarnos a eso, sino que vamos viendo las cualidades de hombres y personas, igual que usted y yo, que han podido tener un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo, una llenura de espíritu, una guianza de espíritu. Porque yo también a la lógica, entonces, ¿por qué este hombre no podría ser llamado hijo de Dios? Porque en Romanos dice, porque todos los que son guiados, estos son hijos de Dios. Ah, pero es que este hombre no se bautizó. ¿Entiendes? Y fue guiado por el Espíritu de Dios. Hay un Cornelio que Pedro, cuando fue movido a hablarles de la palabra de Dios, dice que cayeron todos los que estaban ahí y el Espíritu Santo vino sobre ellos y dijeron, bueno, ¿y quién pide que estos hombres se bauticen si ya vino el Espíritu Santo? Y Pedro se hace esa pregunta y los meten al agua igual. Pero Dios hace como Él quiere. Y eso es lo que nosotros no debemos limitar. Por eso digo, nuestra limitación de que la forma de Dios tiene que ser como yo espero o como yo necesito que sea, porque si no es así, o es un desorden, mi orden no es el orden de Dios. Mi orden no es el orden de Dios. Y eso tengo que sacármelo. Si yo estoy pensando así, hay un orgullo tan grande acá adentro que no está aceptando la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén. Vamos con esto. En Lucas, aquí vemos, mire, por eso quiero que vamos viendo ciertas cosas que apuntan a una cualidad. Justo, piadoso, y ¿qué dice? Esperaba la consolación. Vemos tres cosas interesantes, ¿cierto? De un hombre que es revelado por el Espíritu, que es movido por el Espíritu. Lucas 1, 5 y 6. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y vamos a ver que este matrimonio es muy especial porque Zacarías no era cualquier hombre, era un sacerdote. Y su mujer venía de la línea de Aarón. Entonces, vamos a ver un Zacarías que al momento, porque dice que, así lo menciona en Lucas, ustedes van a encontrarlo ahí, dice que él ya se preparaba para llevar el incienso. Y el sacerdote que llevaba el incienso no era cualquier hombre. Porque hemos entendido, ¿cierto?, que el hombre que estaba con un pequeñito de desvío caía muerto. Y lo tenían que sacar. Porque había pecado en él. Pero este hombre entró al altar con el incienso y dice que al lado del arca había un ángel. Y el ángel le dice,
Porque, mire, menciona estas cosas, ordenanzas del Señor. Dice que ellos eran todo esto, eran justos delante de Dios. Andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Todo esto eran ellos. Pero hay algo que ese hombre era tan puro que podía entrar al altar del Señor. Podía entrar al lugar santísimo a llevar incienso. Y dice que eran todas estas cosas, pero no tenían hijos. Dice después en el versículo siguiente, pero no tenían hijos. Y ya ellos eran de avanzada edad. Entonces cuando el ángel del Señor se les presenta y le dice esto, le dice que Dios había escuchado sus oraciones y que serán respondidas. Entonces le da el detalle y él duda. Pero ¿cómo si somos viejos? Entonces dice que por eso él pierde la capacidad de hablar. Y dice que será mudo hasta que todo esto acontezca. Y le dice que le pondrías por nombre Juan. Y ellos son los papás de Juan el Bautista. Entonces, aquí nosotros vamos a ver algo interesante de examinar, porque ellos dos eran justos delante de Dios. Por eso le digo, más que protocolares, nosotros tenemos que ser justos delante de Dios. Más que seguir un esquema y un encuadramiento, tenemos que ser justos delante de Dios. A eso lo quiero llevar, hermano. Por eso esto es más profundo. Porque tenemos un caso de un Simeón que llegó al templo, movido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y él pudo tomar en sus brazos al niño y reconocer que ese era el Hijo de Dios. Que mis ojos han visto. Y los que estaban haciendo sacrificio, ¿cierto? Recibieron el sacrificio por el primogénito y lo tomaron como un sacrificio más, y que pase el siguiente, y pase el siguiente, y los sacerdotes estaban adentro sirviendo. Y ellos seguían, me imagino yo, al pie de la letra las cosas, no lo menciona así la Biblia, pero ellos hacían el protocolo que estaba dictaminado para ellos hacer. Pero ellos no tuvieron esa capacidad. Pero Simeón era justo delante de Dios. Y ellos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. ¿Sabe lo que es irreprensible? Que a usted no se le tenga que corregir nada. Y hablábamos con mi esposa, es como cuando uno dice, ¡ay, le dije esto! No debía haberle dicho eso. No sé si le ha pasado que a veces como que mete los pies, ¿cierto? Porque no sé, sale una palabra de más. No debía haberle dicho eso, a lo mejor le dije mal, se va a sentir mal. Bueno, ellos eran irreprensibles. Porque siempre nosotros, si nos dejamos examinar, porque ahí depende de cada uno, si uno se deja examinar, uno siempre va a encontrar reprensión en varias cositas. Bueno, por lo menos yo encuentro varias todavía. Hay varios más que entender, pero uno debe dejarse examinar. Y eso es parte también de la sujeción. Porque si uno, mire, igual que el hijo rebelde que los papás le están diciendo las cosas, sale allá. Y el hijo de obediencia es aquel que se presenta y escucha y recibe y, ok, toma el consejo, toma la reprensión. Y trabaja en esa reprensión para agradar al Padre. Hay unas diferencias. Entonces, ellos eran irreprensibles. Es que eso es tremendo. Y dice que seguían en todos los mandamientos y las ordenanzas. Pero mire qué interesante. Como decía, no tenían hijos. Y saltamos al versículo 41 y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aleluya. Pero ¿cómo si no? Así es Dios, pues, hermano. Esto es más profundo, por eso le digo que seguir un paso a paso, que seguir, ya entonces ahora pisa acá, ahora pisa allá. Es como, no sé si jugaron twist, ese de los colores, ¿cierto? Que usted le hace el relojito y le sale el color amarillo y tiene que poner la mano, y después le sale el color rojo y tiene que poner la mano.
Es más que eso. Más lo que me indica el reloj y seguir el paso a paso. Es ser justo delante de Dios. Y eso es de verdad, es tener un anhelo por agradar a Dios. Es salir al encuentro de Dios en las cosas de Dios. Y eso es lo maravilloso de todo esto, hermano, que nosotros... Ay, perdónenme, pero... ¿Cómo decirlo? Tenemos la gracia de Dios. Porque ellos tenían que seguir la ley al pie de la letra. Si eran sacerdotes, somos sacerdotes. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu. En el versículo 67, ese es 67, no 41, arriba el título le puse 41, pero al lado dice 67. Dice, y Zacarías su padre, ¿qué cosa? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y ahí ustedes van a encontrar lo que habla de su hijo, lo que profetiza sobre su hijo, de que él preparara el camino, y no, es precioso lo que entrega. Por eso usted tiene que desear, anhelar, tener la llenura del Espíritu Santo. Más que una teoría de entendimiento, es que tenga un impulso a buscar esa llenura. Si no, hermano, va a ser teoría. Va a ser, capaz que siga el paso a paso, como les pasaba a los sacerdotes que estaban adentro atendiendo en el templo, que seguían el paso a paso, mas no pudieron reconocer al Hijo de Dios que estaba en medio de ellos, que se levantó un sacrificio. Y por fuera un Simeón que no se habla más de él, pero fue movido por el Espíritu Santo. Y pudo reconocer al ungido de Dios. Aleluya, pastor. No, era solamente para decir que antes, en esos versículos anteriores, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dijo también que su hijo no fue solamente Elizabeth ni su padre, sino que el ángel le dice, y él será lleno del Espíritu Santo por Juan. Amén. Amén. También era lleno. Así es, así es. Y vamos a irlo viendo ahí punto a punto, porque esto tiene una relación. Sí, yo quiero que vamos, por eso le digo, mire, lo que más nos aparta de Dios, podemos entender y ir entendiendo esto, es seguir un esquema. Es seguir un esquema. Porque eso nos cuarta. Eso nos pone un techo. Eso quizá a lo mejor, mire, es como decir, en una determinada función usted tiene ciertas cualidades, pero si usted es encerrado, esas cualidades no van a ser desarrolladas. Y va a querer ser, ¿cierto? Por ejemplo, en el rugby existen dos tipos de jugadores, los backs y los forward. Los forward son los fuertes. ¿Has visto esos tipos grandes que son? Esos son los forward, los de fuerza, los que le meten ahí. No corren nada. Pero a la hora del choque son fuertes. Y tenemos los backs, que son los corredores. Esos son los que pican, los que mueven para allá y entran y tienen todas esas habilidades con pierna y todo eso. Entonces, es como decir, todos tienen que jugar como forward. Y vamos a estar perdiendo tremendo potencial de corredores, hombres rápidos, fuertes, ¿cierto? Por estarlos metiendo en una posición que no están diseñados para eso. Tienen otras cualidades. Y dentro de esos corredores hay otras subcualidades. Esto es interesante. Bueno, yo ando siempre encuentro con el reino del Señor en muchas cosas que hago. Yo siempre digo, aquí tú me estás hablando, Señor. Siempre cuando me toca esta cosa. Pero es tratar de hacer meter y meter a esos hombres que tienen tremendo potencial en una función que no les compete a ellos. Van a sufrir. Claro, los van a hacer pedazos en un choque con otro tipo grande. Pero esos mismos son los que hacen transpirar a esos tipos grandes y los ponemos en una buena posición. Entonces, cuando nosotros tenemos ese esquema, el molde, eso nos aparta de Dios. De buscar a un Dios vivo. A un Dios que está fluyendo. A un Dios que se está moviendo. Porque todavía los sacerdotes que estaban ahí en el templo vean como lejano la venida del Mesías. Pero estaba presentándose un sacrificio por el mismo Mesías. Y ellos siguieron su labor paralelo. Pero este Simeón, movido por el Espíritu Santo,
pudo ver esta grandeza de Dios. Y él dijo, ahora sí, mis días ya se han terminado, ya puedo partir en cualquier momento. Estoy parafraseando, ¿cierto? Porque mis ojos han visto tu salvación. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que estar abiertos y tener esa sensibilidad a lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y bueno, este varón, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo. Y algo tiene aquí especial porque vimos que era justicia, ¿cierto? Justicia vimos anterior que era una cualidad de hombres llenos por el Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo. Entonces, hay una relación acá en el reino. Y aquí esto viene a confirmar, ¿cierto? Esto de que Dios no es tres, es uno. Dios no está, son tres partes, no, es que esta. No. Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Dios es uno. Y en esto nosotros vamos a ver en Génesis 6:9, que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Pero mire lo que pasó. Con Dios caminó Noé. Y cuando Simeón fue movido por el Espíritu Santo, ¿acaso no caminó con Dios? Hay cosas especiales, hermano, en todo esto. Por eso tenemos que estar abiertos a nuestro entendimiento, nuestro oído espiritual, nuestro discernimiento espiritual a las cosas que van a acontecer y que están aconteciendo ya. Más allá del esquema y la estructura y de la capacidad que nosotros tengamos de ordenarnos esquemáticamente, porque sí hay muchos tipos de inteligencia en nosotros aquí, hay muchos talentos acá, y nada nuevo estoy diciendo porque la palabra lo muestra. Hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios y el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones y Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, vemos esto, justo. Según de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y un pregonero es una persona que anuncia en público. Eso es un pregonero. Dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermano, la justicia mueve el reino. El que nosotros busquemos cada día la justicia de Dios, hermano, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas serán añadidas. Y mucho de esto de la visión de la prosperidad se toman de esto para decir que no, te van a llover las casas, te van a llover los autos, te van a llover los viajes a Miami o a Texas o a Hollywood, no sé, donde quiera usted ponerle. Se toman de eso. Cuando la justicia del hombre, ¿qué dice que es? ¿Acaso querrá Dios que busquemos la justicia del hombre? Porque eso es justo para un hombre. Po. A un hombre que le va bien es un hombre bien posicionado, con un buen estatus. Es un hombre, no, este hombre le va bien. ¿Has escuchado cuando dicen así? No, le va bien a él. Porque tiene esto otro. Vemos con justicia de hombre. Esto, hermano, es necesario que consideremos la justicia. Hechos 6, 3 al 5 dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. ¿Qué cosa? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí estaban viendo, ¿cierto?, el diaconado, los apóstoles para llevar la palabra se estaban ocupando en servir las mesas, ¿cierto? Pero ellos reciben esta instrucción, ¿cierto?, de que debían buscar a estos varones. Y dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Saltamos al versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, y ahí nombra, ¿cierto?, a varios más.
Pero aquí hay algo, hay una relación, hermano. Para lograr la llenura del Espíritu Santo debo tener fe. Y la llenura del Espíritu Santo también está en medio de la comunión. Hay algo que se va a dar aquí. Por eso dice buscar entre ustedes. Por eso, hermano, es algo que nosotros no debemos desestimar de la persona que está a mi lado o con quien yo llamo hermano. Porque aquel es un hijo de Dios, es un redimido de Dios, es una persona que Dios pagó un precio por aquella persona. Y el Espíritu Santo está en él. Ahora a lo mejor pacíficamente hay hombres acá que son llenos del Espíritu Santo. Están en reposo. Están ahí esperando. Por eso nosotros no debemos en ningún caso restarle valor a los hijos de Dios. Pero los hombres de Dios están en medio nuestro. Están en medio de la comunión de los santos. Pero también la llenura del Espíritu Santo está vinculada a la fe. Otra cualidad más. Por eso digo, yo no le voy a dar hoy día un procedimiento, un protocolo, mire, esto no. Aquí hay cualidades que tienen relación con la llenura del Espíritu Santo. ¿Usted quiere la llenura del Espíritu Santo? Ponga los ojos en esta palabra. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué cosa? Agradado a Dios. Y fue otro varón que caminó con Dios. Y estamos hablando, y esto aparece en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento, hace mención de esto, de que con Dios caminó Noé. Perdón, y también Enoc. Hay un agradar a Dios, hermano. Por eso, mire, sí, tenemos que proponer una sola cosa. Agradar a Dios. Ser justo delante de Dios. Ser recto delante de Dios. Tener buen testimonio. ¿Por qué esto agrada al Señor? La comunión. Esto agrada al Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Por eso esto no es una sola cosa, esto es algo más completo, más integral. Podríamos decirlo si por usar una palabra así que nos vaya englobando esto, que no nos limite. Es más que un molde, ¿se da cuenta? Esto hay una apertura. Porque nosotros no podemos medir esto, no podemos medir, hermano, usted está a un 30% del agrado de Dios, usted está a un 40%, usted está a un 15%. No, pues. Eso Dios lo juzga. Dios lo mide. Dios ve tu corazón. Miren qué interesante esto. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y esto pasó en Cornelio. Y esta es una interesante lectura que usted puede buscar en Hechos 10, que habla de Cornelio. Y este Cornelio era un centurión de la compañía, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso. Era una cualidad similar que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? El primer versículo, la misma versión. Piadoso. ¿Sabe lo que es la piedad? La piedad no es decir, me da lo mismo. No me interesa, problema de él. Me da lo mismo como yo se lo diga. Lo rajo nomás, problema de él. Yo tengo que decirlo. Y una vez le decía a mi hijo, es interesante, hijo, porque uno siempre va a encontrar gente, mucha gente, que dice lo que piensa. Pero es de admirar a las personas que piensan lo que dicen. Algo que le enseñaba yo a mi hijo, para que él pueda también no llegar y decir, porque algo que tiene mi hijo es bien impetuoso. Y es normal.
le da. Pero es interesante esto, ser temeroso en cuanto a nosotros referirnos. Pero la piedad está lejos de eso. La piedad siempre está buscando el amor al prójimo, el amor por las almas. ¿Sabe cómo agradamos nosotros a Dios en este tiempo? Predicar de su palabra, testificar, proclamar, profetizando. Ahí viene nuestro agrado delante de Dios. Miqueas 3, 8 y 9. Dice, y serán avergonzados los profetas. Y esto es interesante, hermano, mire. Esto es Miqueas 3, 8 y 9. Dice, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bueno, esta era una porción que se da en Miqueas 3, que habla de la acusación contra los dirigentes de Israel. Y le dice y le habla a los príncipes de Jacob y a los jefes de la casa de Israel. Está hablando estas palabras. Y es que ellos estaban equivocados en su forma de su proceder. Y el profeta les viene a hablar esto. Mire, hermano, hay algo que se va a dar, mire, por esto es interesante esto. Que la llenura de Espíritu Santo se logra en medio de la corrupción. Escrito está que abundaría la maldad, pero sobreabundaría la gracia de Dios. Por eso tú no te puedes regir, porque aquí todos son malos, yo también voy a ser malo, voy a caminar ahí, ¿ah? Para ser uno más. No, debo ser distinto. Debo ser distinto. Debo ser aquel hombre o aquel hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y hay una manifestación preciosa cuando nosotros resistimos a esas corrientes de este mundo. Porque este era un profeta de Dios, aclarando al pueblo de Israel, aclarando a todo un pueblo, a toda una nación. Pero lleno del Espíritu Santo. Por eso, hermano, si usted ve maldad en su alrededor, ve que hay abundancia de maldad, hermano, gócese en el Señor. Porque sobre su vida hay una sobreabundancia de gracia. Sobre la maldad. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Aleluya. Por eso es interesante esto, hermano. Que no claudiquemos. Que no nos rindamos. Vemos la maldad. Hoy día todo está normalizado, hermano. Pero hay un espíritu precioso que puede llenar su vida si usted permanece en él. Vamos a dejar hasta acá el estudio de hoy día. Espero yo en Dios que usted pueda llevarse su porción. Espero yo en Dios que usted pueda profundizar más porque, como le digo, aquí lo que vemos a veces puede ser muy superficial. Pero yo descanso en Dios que el Espíritu Santo le puede guiar y lo puede mover a usted. Porque el Espíritu Santo habita en usted. Está en y con usted. Así que yo de verdad estoy seguro. Pero usted, mire, aquí está usted debe anhelar. Debe querer, desear agradar a Dios. Debe anhelar al Consolador, al Espíritu Santo. Por eso, aquí hay varias cosas. No le puedo dar un checklist así como... No, aquí hay varias cosas que usted tiene que ir tomando. Quiero la llenura. Quiero la llenura del Espíritu Santo. Empieza a buscar. Porque al que busca halla. Amén. Amén. Algo que quieran agregar, hermano, alguien que quiera aportar algo, decir algo. Algo que quiera complementar. Si no hacemos también la palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso fue tiempo antes de Jesucristo, se escribió muchos libros y también el Espíritu Santo estaba ahí, porque la palabra está revelada por esto. Amén. Porque como dice, Dios es uno solo, entonces está en todos lugares. Amén. En todo tiempo, Él no tiene problemas con los tiempos. Del pasado, al presente, al futuro. Y que era una de las acciones que el Espíritu Santo había hecho, y lo veíamos, ¿cierto?
es de admirar, de verdad. Si usted tiene este entendimiento, es de admirar al Espíritu Santo. Es de contemplar. Porque mire, y es lo que decía la semana pasada, usted debe admirar. Es decir, oh, wow, esta persona. Para cuando lo tenga enfrente, contemplarlo. Y verlo así, en toda su plenitud. Pero si no, hermano, idea. No, si somos templo del Espíritu Santo, amén. Y como que quedamos en eso, superficialmente. Hermana Marta, por favor. ¿Sabes, hermano? Yo entiendo que estamos viviendo tiempos tan especiales Aleluya. que Amén. yo lo digo por mi vida, donde Dios me está aclarando cosas de una manera tan sorprendente que me sorprende realmente. Y lo que ustedes decían, debemos admirarlo. Y yo aquí en la iglesia he admirado al Espíritu Santo. Amén. Yo he Amén. tenido frente. Amén. Porque ha usado personas ahí adelante y yo sé que Él es el plan. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que son tiempos tan gloriosos. Esta palabra, quizás nosotros, yo la he leído muchas veces, todas estas cosas que usted dio, pero en la profundidad que la entiendo hoy, es tan distinta. Amén. Eso le digo yo, para mí son tiempos tan gloriosos, tan especiales, Amén. que Dios nos está dando. Lo podemos admirar aquí, yo lo admiro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque Jesucristo dijo, y Él dará testimonio acerca de mí. Y yo también creo lo que usted dice, hermana, porque Dios está tratando algo muy especial, por lo menos yo lo decía la semana pasada, yo de verdad me sacó muchos techos que yo tenía, muchos cierres de pandereta, no sé si usted ha tenido alguna vez un cierre de pandereta y ha podido sacarlo y ve que hay más frontera, que hay más vista, hay profundidad, hay altura, hay algo precioso, no sé si usted ha vivido, yo he vivido eso. Yo por mucho tiempo viví en una casa que tenía una pandereta puesta al fondo y después la pude sacar y dije, ¡ay, para allá también! Yo tuve esa bendición. Y a lo mejor uso este ejemplo para que usted pueda amar a Dios. No al hombre. No el esquema que el hombre le puede traer. Por eso yo siempre, y digo esto y reafirmo esto, no se limite a lo que yo pueda hoy día entregarle porque yo soy limitado. Y hay una parte que aquí el Espíritu Santo me ha mostrado, pero sé que el Espíritu Santo lo puede mover a usted. Lo puede mover a otras cosas mayores. Pero depende que usted desee eso, anhele eso. Esté esperando al Consolador. Esa presencia, mire. Yo he tenido esa sensación de decir, ya va a ser la hora ya, voy a poder estar en ese tiempo. Anhelo a esos momentos que he podido darme un tiempo por el Señor, porque a veces uno se siente productivo haciendo cosas, y es ese yo, y estoy acá, estoy agenda ocupada, y muestro la agenda del calendario Google, y tengo marcado con todos colores las cosas que tengo que hacer. Pero nada de eso me llena a ese tiempo que le doy al Señor. Y por eso he anhelado tener más tiempo íntimos con Él, quiero más con Él, porque son arras, como dice la palabra, arras que he podido ver de este Santo Espíritu, y hay mucho más. Por eso usted debe anhelar esto. Debe sentir esa admiración por la persona del Espíritu Santo, como decía mi suegro, de que el Espíritu Santo escribió la palabra de Dios. Fue inspirador de aquellos que escribieron la palabra. 40 hombres, 66 libros. Si la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros en diferentes etapas, tiempos, y que todos nos llevan a Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis, todo se centra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es maravilloso. Eso lo hizo uno solo, y es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso.